Bien, estamos aquí esta mañana con Catherine Golda Pongratz, docente y urbanista. Y la idea es hablar un poco sobre estas terrazas, ¿no? Estamos en una de las terrazas de la universidad, detrás tenemos el terrado de la biblioteca de las Aiguas que nos unió en un proyecto hace un tiempo. Y quería preguntarte, ¿primero habías estado en esta terraza en particular? En esta misma no he estado nunca, solo conozco el edificio desde abajo, obviamente, desde pasar por la calle Wellington, pero aquí nunca he estado arriba, mientras que en la otra sí, ¿no? en la de la biblioteca sí. Bien, ¿y la de la biblioteca cómo llegaste? Honestamente no me acuerdo bien quién me dijo que la terraza es visitable, pero hace ya como 15 años me acuerdo bien porque subí algunas veces con estudiantes míos y era una cosa como bastante privilegiada, ¿no? Decirles, vamos a visitar este edificio y podemos subir y podéis pues ver, ¿no? Este espacio que antiguamente también tenía el espejo de agua, o sea, también incluso en la transformación de haber sido transformado en una biblioteca, y fueron algunas visitas puntuales, pero así con un carácter también muy especial, ¿no? Porque pudimos subir, pero después ya también se tenía que volver a bajar rápidamente para no destorbar, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué sensaciones te produce que el acceso sea tan restringido a estas terrazas? Claro, por un lado, digamos, imaginar que este espacio estaría ocupado siempre por movimientos, especialmente, claro, en el caso de una biblioteca, que es un espacio tranquilo, ¿no? Quizás no sería lo mejor. Por otro lado, es una lástima, ¿no? Porque, claro, estos espacios son tan bellos, incluso aquí, ¿no? La vista a los árboles, o sea, encontrar una semi-apertura yo creo que sería muy interesante. También quizás para la gente que trabaja en la universidad o la gente que sea de la propia universidad, para poder un poco aprovechar estos espacios. ¿Y cómo ves, por ejemplo, la idea de si fuera un espacio accesible al público en general, qué tipo de actividades podrían realizarse en un espacio de esas características? Si hablamos del espacio de la biblioteca, ¿no? Yo creo que por el mismo uso del edificio tendría que ser un uso tranquilo, o sea, no se podría usar como para montar fiestas o cosas así, pero para un espacio reflexivo, y especialmente si pienso en la biblioteca, ¿no? Un espacio de lectura, un espacio de quizás recitar, moverse, yo qué sé, incluso en conexión con alguna lectura, con algún texto, un espacio de abrir la mente, eso me parecería muy interesante. Hay muchos autores que piensan la arquitectura como una tercera piel, ¿no? Como que tenemos la piel, tenemos nuestras ropas y luego... ¿Cómo piensas desde tu visión como arquitecta un edificio, pero no un hogar, sino un espacio público, ¿no? Como en esta cuestión de las pieles, ¿cómo sería un espacio como, bueno, la biblioteca esta que fue hospicio y ahora es biblioteca? O los nuevos edificios que se van a hacer en donde era el parking, ¿no? Que eso fue Ciutadella, después fue Mercado del Pez, después fue parking y ahora va a ser edificios para educación. Bueno, esta idea de la tercera piel me parece que viene de Friedensreich Hundertwasser, de un arquitecto austríaco, ¿no? Que hablaba, que también construía unos edificios multicolor y muy bonitos, muy divertidos, ¿no? Claro, esto de pensar que la arquitectura nos acoge o nos incluso represente de alguna manera, como la ropa también, ¿no? Represente algo de nosotros. A mí me gusta más también la cuarta y la quinta piel, que son la ciudad y el planeta incluso, ¿no? O sea, estas capas es muy bonito pensarlo de esta manera. Yo creo que es interesante pensarlo de esta manera, y también si pensamos ahora en cuestiones más, bueno, cuestiones climáticas, cuestiones también de qué rol tiene un edificio para generar bienestar o para hacernos sentir bien en nuestra piel como otra piel encima, ¿no? Es interesante pensarlo de esta forma. Y bueno, muchos edificios creo que no cumplen con esta función, ¿no? Que no son suficientemente acogedores o suficientemente incluso adaptivos, ¿no? No se adaptan a nuestras necesidades de vez en cuando.
Y tú preguntabas también sobre la cuestión de la transformación, ¿no? Sí, la ¿no? idea era llevarlo ahí, ¿no? Como, no sé, el edificio que tenemos aquí enfrente, que era cuartel, que esto antes era ciudadela, ¿no? Como cómo se va transformando el uso. Claro, y ahí también tenemos un encuentro interesante entre esa idea de la piel para nosotros y la funcionalidad, ¿no? O sea, claro, la función muchas veces de los edificios es algo que desde la modernidad se ha ido impregnando, digamos, y se ha ido pensando cada vez más qué función tiene qué edificio, ¿no? Y esto también es interesante a la hora de pensar que un edificio militar deja de ser un edificio militar y se convierte en otra cosa, hasta qué punto esto es posible o no, ¿no? Y de qué forma y de qué tipo de cambios hay que hacer. O podría no haber edificios que son multifuncionales ya de por sí, que no hace falta, digamos, definir las funciones de tal manera. Estos son debates abiertos, ¿no? Y en Barcelona particularmente pienso que es una ciudad ejemplar en el sentido de ver qué tantos cambios de uso puede haber, especialmente cuando hablamos de edificios muy antiguos, ¿no? Que han dejado de ser algo y ya tienen una quinta o sexta función desde que se han construido, y de cómo adaptamos, ¿no? Y de cómo retrofitting es una de estas palabras, ¿no? Cómo hacemos caber otros usos en un edificio. Es un reto sumamente interesante, ¿no? Y casi más interesante que construir cosas nuevas, ¿no? Digamos, intervenir desde la actualidad en edificios que ya tienen una existencia larga y cambian de significado. Bien, y yendo ahora a la cuarta piel, recién hablamos de la tercera de los edificios y mencionaste la cuarta como la ciudad. ¿Cómo ves la Ciutadela con el enorme cambio que hubo en el 90 con todo el tema de las Olimpiadas y reacondicionamiento de toda esta zona? ¿Y cómo sientes que está hoy todo el pensamiento que hubo en ese momento? Bueno, donde estamos, la Ciutadela, es un espacio muy particular, ¿no? En el sentido de que haber realmente sido el lugar de una deconstrucción o imposición de una ciudadela de verdad, ¿no? Para controlar la ciudad de Barcelona hace 300 años, después digamos, la destrucción, la apertura también la creación del Passatge de Lluís Companys, la creación del Arco de Triunfo, la apertura de la ciudad, digamos, la exposición del 1888, y después también, claro, la conversión de todo en una parte de lo que podemos considerar es la vía olímpica, ¿no? en el contexto del cambio de usos de toda la parte que toca con el mar. Siempre ha sido como un espacio ahí, ¿no? Y también el uso militar que tenía anteriormente. Hoy en día difícil de imaginar, ¿no? Que esto era, digamos, un lugar realmente de control. Sin embargo, algo de esto ha quedado, ¿no? Y también ha habido bueno, es un debate todavía abierto, ¿no? La conexión de la Ciutadela con el mar, que no se ha realizado hasta ahora nunca, ¿no? Una conexión directa. Y después toda la construcción de la vía olímpica, ¿no? Que también en sí es un barrio particular, también es un lugar, yo pienso que en el afán de la construcción de la vía olímpica, de la transformación de la ciudad, la memoria de este lugar también como un barrio de obreros, un barrio de productividad, digamos, el espacio que también pertenecía mucho más al Poblenou, ¿no? a la Barcelona industrial, es algo que se ha ido olvidando, digamos, en todas esas grandes transformaciones que se ha ido haciendo, y es algo que yo espero en el futuro yo pienso que se debería recuperar, se deberían hacer más visibles estas huellas de todas esas historias que tiene todo este espacio de la ciudad. Solo quedan algunas, ¿no? Chimeneas, ¿no? de eso. Exacto. Como gesto. Exacto. ¿Cómo se mide en la idea de éxito o fracaso de estos planes, ¿no? Ahora se está pensando un proyecto que se llama Ciutadela de Conocimiento, que incluye la construcción de los nuevos edificios de la universidad y hacer como un polo. Va a venir también un edificio de la Universidad de Barcelona a dialogar con la UPF. ¿Cómo se mide,
cuando se crea uno de esos proyectos, se logra vender, sale, se consigue financiación, eso ya está. Ahora, ¿cómo se mide el éxito o el fracaso de ese tipo de movimientos desde lo urbanístico? Claro, siempre hay, y Barcelona también tiene esta tradición, digamos, siempre hay unos grandes eventos o hay momentos para los que se construye o se puede construir más, ¿no? Como la exposición mundial, como las exposiciones, las olimpiadas, el Fórum que se construyó también en el contexto de este Fórum mundial, o sea, eventos o grandes ideas, digamos, de contenidos de ideas que empujan o que también dan financiación, ¿no? Para unas transformaciones urbanas más grandes, cosa que quizás, yo no sé, yo soy más partidaria de unas transformaciones más lentas y más sostenibles en el sentido de que no sean ligadas a una gran idea, aunque estas grandes ideas realmente empujan, ¿no? Empujan, pero el éxito no se mide ni siquiera tanto, creo, en el momento en el que se hace, sino de la manera de cómo esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, lo del Fórum, lo que se hizo en el Fórum, lo que se hizo al final de la Diagonal, yo creo que es todavía, hasta hoy en día, para mí, es más que nada no un éxito, sino un fracaso, porque no se han pensado, digamos, las consecuencias, se ha pensado solo en este momento de la construcción, del no sé qué, del movimiento de dinero, de personas, etcétera, y no se haya tenido como una idea más integradora también con los barrios, con qué usos puede haber después del gran evento, ¿no? Y en este sentido es un gran debate, ¿no? Que hasta qué punto estos movimientos tan importantes sean realmente fructíferos para las ciudades a la larga, ¿no? Nosotros partimos de como de una metáfora, de una idea, de una fantasía, que es que así como existe un ADN que le da instrucciones a determinadas proteínas para que hagan un cuerpo, los arquitectos pueden conectar con algún ADN social para hacer ese segundo cuerpo o tercer cuerpo. ¿Cómo te suena esta idea? A mí me gusta mucho la idea, me gusta mucho porque esto incluso de descubrir o explorar más ese ADN colectivo, ¿no? Es una cuestión muy interesante, especialmente en ciudades donde, bueno, claro, como el territorio, ¿no? Por un lado, ¿qué es el ADN colectivo, ¿no? ¿Qué relación con el territorio, relación con culturas, relación con hasta el clima, ¿no? Y después también ciudades como Barcelona, que también ahora es una ciudad bueno, tan multicultural como otras no es, pero también donde se juntan personas de distintos lugares, ¿no? En ese sentido, incluso cómo se puede construir o transformar, o si hablamos de tiempos de la inteligencia artificial, incluso manipular el ADN, ¿no? Colectivo, es sumamente interesante, pienso. Y me gusta la idea de que esa tercera piel, la arquitectura o la ciudad como cuarta, ¿no? Pueden formar parte de esta cuestión genética casi, de lo que es lo colectivo. Y por supuesto, digamos, no hay duda que los espacios públicos o la manera de cómo nos desempeñamos, nos movemos en espacios públicos tiene mucho que ver con nuestra existencia de un ser social, de seres sociales, que somos todos los humanos, ¿no? Sí, hay algunas teorías que hablan de eso, ¿no? De todas las personas como un gran cuerpo, y que hay algo de esta época que implica despertar ese cuerpo social, ¿no? Que la idea del individualismo nos separa como entes individuales, pero incluso hay una de las corrientes de pensamiento que están ahora como floreciendo dentro de esta universidad, lo que llaman bienestar planetario, que plantea que la salud no como un hecho individual, sino como un hecho colectivo, ¿no? Como que nosotros tendemos a tomar el síntoma individual, pero también hay algo de lo que propone el planeta que afecta nuestra salud. De ese lugar, ¿cómo pensás, volviendo a esta relación naturaleza-hombre-individualidad? Yo siempre me fascina ver un pájaro construyendo su hogar, o una abeja construyendo un hogar colectivo, ¿no? Un panal. Y pienso como
¿Qué de todo eso se perdió en la educación, ¿no? Vos sos educadora en arquitectura y urbanismo, y pienso, ¿qué de todo eso se perdió, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer con nuestras manos nuestros hogares y necesitamos de grúas y cosas mucho más complejas que nuestras manos? Hace poco publicaste este libro de autoconstrucción que estuve leyendo. Justo lo quería mencionar, exacto. Y me parece interesante traerlo a colación. Sí, es interesante porque, claro, tampoco hay que digamos, glorificar el hecho que es imposible, ¿no? Que cada uno, de tantas billones de personas que somos en el mundo y también que nos dedicamos a miles de cosas, esa cuestión de cuánto tiempo utilizamos para la construcción solo del hogar, frente a, también me gusta la idea de que haya vivienda colectiva, por ejemplo, ¿no? Donde no todo y cada una tiene que, digamos, construir, sino la sociedad misma también, digamos, ofrece un hábitat, ¿no? Que para un cuerpo de gente. Pero es cierto, ¿no? Que con la modernización, con todo lo que significa nuestra vida ahora, menos incluso quizás la conexión con el hacer, el construir, sino la relación con el territorio, la relación con la naturaleza, la hemos perdido a gran escala, ¿no? Y esto también es una de las razones por las que bueno, también está en peligro, ¿no? Esta interrelación entre la naturaleza y nuestras grandes ciudades o los lugares donde vivimos. Y si tuviésemos más relación también con qué cuesta, ¿no? Con cómo se hace, o con incluso lo que yo he estudiado mucho en ciudades latinoamericanas especialmente, ¿no? La manera de cuando el autoconstructor, digamos, la persona que se construye para sí misma, por cierto, también tiene un cierto individualismo eso, ¿no? Pero por otro lado, como también, digamos, esta casa se puede adaptar a la biografía de uno, que no es una cosa que esté, digamos, fijada desde unos estilos o desde unos patrones que digamos, que definen arquitectos o definen la sociedad, sino más bien a través de lo que necesitas en un determinado momento de la vida. Es seguramente algo también que hemos perdido, ¿no? Que esto de que donde vivimos, que lo que habitamos tiene que ver con nuestra propia biografía, ¿no? Y volviendo a la idea esta de las abejas que no van a la Facultad de Arquitectura, ¿cómo sentís que se puede conectar a alguien que va a ser tanto una casa como un espacio público con este saber que traemos en el ADN, ¿no? Como con este saber de hacer cuerpos ajenos al propio, no tan abstracto? Claro, esto también es una consecuencia, digamos, de la intelectualización, de la transformación del sistema educativo, ¿no? en el que nos hemos ido formando y en el que cada vez menos cuenta un saber indígena, un saber local, un saber incluso, ¿no? De pueblo, ¿no? Con toda la distancia que le hemos tomado a los pueblos y hemos pensado que en las ciudades somos más inteligentes, etcétera, ¿no? y las universidades un poco son el espejo, por supuesto que se construye conocimiento, ¿no? Pero por otro lado uno se distancia mucho de esos conocimientos más vivenciales, ¿no? O incluso intuitivas, ¿no? Conocimientos de intuición que también es importante en la vida de cada uno, de cada una, ¿no? Y ese encuentro, bueno, se están ya haciendo, digamos, intentos, ¿no? De universidades populares o de acercamientos entre conocimiento local hacia conocimiento universal, y también, claro, la ciencia por un lado, pero por otro lado quizás la aplicación, la prueba, ¿no? En el campo de algunas cosas. Yo creo que es interesante, ¿no? Y es necesario, porque incluso ahora nos damos cuenta, ¿no? Que nos falta mano de obra, nos falta mucha gente que sepa, además de técnicas, ¿no? Incluso técnicas de construcción, técnicas del hacer, de las manualidades. Hemos perdido un montón, ¿no? O sea, no sabemos ya cómo hacer, a pesar de que quizás conozcamos la constitución de unos materiales, pero ya ni sabemos qué significa, ¿no? Cómo se junta una cosa con la otra.
es algo que hace 300, 400 años quizás la gente no necesitaba ni siquiera un saber como más sofisticado como para saber exactamente qué cosa se puede meter con otra. Y esto es, yo creo que es sumamente importante de hacer encontrar y de despedirnos un poco de esta arrogancia también intelectual y de titulaciones, etcétera, ¿no? Hacia el conocimiento, que es un conocimiento como mucho más aprendido desde la vivencia. Bien, estamos parados sobre cemento, no tenemos techo, era la idea, que con esas nubes ahí al fondo capaz no era posible, pero sí, fue posible. Creo que para mí hay algo de conectar con la tierra y conectar con el cielo, que hay algo que va por ahí, ¿no? De hecho, ahora que está en obra el espacio están levantando la tierra, están removiendo la tierra, y abajo de todo este cemento sigue habiendo tierra. ¿No? Yo creo que hay algo de conectar con esa tierra que... Y lo interesante es el rol del artista, ¿no? Porque tú o otros artistas o el arte en sí puede también visualizar esas cosas de otra forma, ¿no? Más allá de... O sea, el arte permite también el mirar más allá de la funcionalidad por un lado y de las presiones económicas por otro lado, ¿no? Y abrir la mente un poco. Esto también veo que es una tarea que tiene el arte y del que no solamente la gente afín digamos, a las facultades de bellas artes, sino también esto le puede tocar a cualquiera, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Catherine. Gracias a ti.